Capítulo 1. El peso del arrepentimiento. En la quietud de la noche, bajo el cielo estrellado, Andrés se encontraba solo, con la mente llena de pensamientos oscuros y pesados. Su alma, agobiada por los errores cometidos, sentía un vacío que no lograba llenar con nada de lo que había intentado. Había llegado a un punto en su vida donde todo parecía perdido, donde las decisiones equivocadas lo habían llevado a una profunda desconexión con su fe. Durante años, Andrés había perseguido el éxito, la aceptación y la felicidad, pero todo parecía fútil. Cada paso que daba hacia lo que pensaba que era la felicidad lo dejaba más vacío, más distante de sí mismo y de Dios. El arrepentimiento era un sentimiento que lo invadía, pero no sabía cómo enfrentarlo. Sus errores lo habían marcado profundamente, y no sabía si había alguna forma de sanar esa herida interna que lo carcomía. Una tarde, mientras caminaba solo por el campo, Andrés se detuvo frente a un pequeño arroyo. El sonido del agua, que fluía suavemente, le recordó algo que había olvidado: la paz. Pero esa paz parecía fuera de su alcance, como una ilusión lejana que nunca lograría tocar. Fue entonces cuando, en un suspiro, sus labios murmuraron: «Señor, ¿puedes perdonarme?». El silencio que siguió sus palabras lo envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. En lo profundo de su ser, Andrés comenzó a reconocer lo que siempre había sabido, pero había ignorado: necesitaba el perdón de Dios. Solo allí, frente al arroyo, comprendió que el peso de su arrepentimiento no lo debía llevar solo, que podía entregarlo a alguien más, a alguien que tenía el poder de liberarlo. Capítulo 2. El clamor por el perdón. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Las palabras que había susurrado al arroyo, pidiendo perdón, seguían resonando en su mente. Sabía que su vida ya no podía continuar de la misma manera. La culpa lo había consumido durante demasiado tiempo, y ya no podía seguir cargando con ella solo. En su corazón había una inquietud profunda. ¿Cómo podría ser perdonado después de todo lo que había hecho? Esa mañana, con el sol apenas asomando, Andrés se levantó decidido. Fue al pequeño rincón de su casa, un lugar donde en su juventud había orado con su madre. Sentado en el suelo frío, cerró los ojos y comenzó a hablar, no con palabras perfectas, sino con el corazón sincero de quien anhelaba ser restaurado. «Señor, he fallado, he pecado. He roto las promesas que me hice a mí mismo y a ti. Te pido perdón por mi falta, por mi egoísmo, por mis errores. Mi alma está rota, pero confío en que tú puedes sanarme». Mientras oraba, Andrés sentía que algo cambiaba en su interior. No era una respuesta inmediata, ni una sensación de alivio inmediato, pero sí un pequeño rayo de esperanza. A medida que sus palabras fluían, se daba cuenta de que lo que más necesitaba no era simplemente ser perdonado, sino también reconciliarse consigo mismo. El perdón de Dios era un regalo que él no podía rechazar, pero debía aceptar ese regalo con humildad y gratitud. Las lágrimas comenzaron a caer sin que lo pudiera evitar. No era solo el dolor del arrepentimiento lo que lo movía, sino una sensación de liberación que estaba empezando a comprender. El perdón no significaba que sus errores desaparecieran, pero sí que podía comenzar de nuevo, que podía caminar con una carga más ligera. En ese momento, Andrés entendió que no solo debía pedir perdón por sus acciones, sino también por su falta de fe, por haberse alejado de la gracia divina. Era un nuevo comienzo, un comienzo basado en la confianza plena en Dios. Capítulo 3. El camino hacia la sanación. Los días que siguieron fueron una mezcla de calma y lucha interna. Andrés comenzó a experimentar algo que nunca había sentido antes. Una paz pequeña pero constante, como un susurro suave en su corazón. Era como si una luz cálida comenzara a disipar la oscuridad en su alma, aunque todavía sentía el peso de sus errores. Cada mañana, se levantaba con una sensación renovada de esperanza. Comenzó a orar más a menudo, a leer las Escrituras y a buscar un propósito mayor para su vida. A medida que profundizaba en las enseñanzas bíblicas, Andrés comenzó a comprender que la sanación no era algo instantáneo. Era un proceso de rendirse, de permitir que Dios trabajara en su vida y en su corazón. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano a su casa, Andrés se detuvo frente a un árbol antiguo, cuyas ramas se alzaban al cielo como si pudieran tocar las estrellas. Recordó las palabras de Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. Esa promesa de descanso, de alivio, resonó profundamente en él. Esa tarde, mientras se sentaba junto al árbol,
Cerró los ojos y dejó que el sol acariciara su rostro. Por un momento, se sintió completamente en paz. No tenía todas las respuestas, y su pasado aún lo atormentaba, pero en ese instante entendió que la sanación venía a través de la aceptación de la gracia de Dios. No era algo que podía ganar con sus propios esfuerzos, sino algo que debía recibir con humildad. A medida que pasaban los días, Andrés comenzó a ver la vida con nuevos ojos. Las pequeñas bendiciones que antes pasaban desapercibidas ahora le parecían regalos preciosos. La calidez del sol, el canto de los pájaros, el amor incondicional de su familia. Cada día se sentía más agradecido por todo lo que Dios le había dado, y más dispuesto a caminar por el camino de la fe, confiando en que Dios continuaría guiándolo. Capítulo 4. La fuerza en la rendición. Con el paso del tiempo, Andrés comenzó a comprender que la verdadera paz no venía de lograr todo por su cuenta, sino de rendirse a la voluntad de Dios. Había creído que la fuerza era sinónimo de control, de mantener todo en orden, pero ahora veía que la verdadera fuerza se encontraba en la rendición. Aceptar que no podía ser todo solo fue un desafío, pero un desafío que lo acercaba más a su propósito divino. Un día, mientras reflexionaba sobre su vida, Andrés recordó una conversación que había tenido con un amigo años atrás. Le había dicho que no podía seguir adelante sin controlarlo todo. En ese momento, pensó que la vida era una carrera en la que debía ser fuerte para sobrevivir. Pero ahora, al mirar su vida desde la perspectiva de su fe recién renovada, entendió que la verdadera fuerza venía de permitir que Dios tomara el control. Decidió entregarse completamente, sin reservas, a la voluntad de Dios. Esto no significaba que ya no tendría desafíos o momentos de duda, sino que iba a caminar con la seguridad de que no estaba solo. Con cada oración, cada paso hacia adelante, Andrés encontraba que su corazón se volvía más liviano y su alma más firme. Una tarde, mientras estaba sentado en su lugar de oración, Andrés oró con más profundidad que nunca. Señor, me rindo a ti. No puedo seguir llevando esta carga solo. Te entrego mi vida, mis preocupaciones, mis miedos. Haz de mí lo que tú quieras. Confío en tu voluntad. Mientras decía estas palabras, una sensación de paz profunda lo invadió. No tenía todas las respuestas, pero sentía que había dado el paso correcto. El control, la ansiedad, los temores que lo habían dominado, empezaban a desvanecerse, y en su lugar encontraba una calma duradera. Había algo maravilloso en rendirse, algo profundamente liberador. Andrés sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ahora tenía una fe renovada. Cada día que pasaba, su relación con Dios se hacía más profunda, más sincera. Ya no tenía miedo de enfrentarse a sus errores ni a su pasado. Su verdadera fuerza provenía de confiar en que, con Dios, todo era posible. Capítulo 5. El llamado a servir. Después de haber experimentado el perdón y la paz interior, Andrés comenzó a darse cuenta de que su sanación no solo había sido para él, sino que había un propósito más grande. Ya no podía quedarse callado sobre lo que Dios había hecho en su vida. Se sentía llamado a compartir su historia con otros, a ser una fuente de apoyo y esperanza para aquellos que pasaban por lo que él había atravesado. Un día, al asistir a una reunión en su iglesia, Andrés escuchó a una mujer compartir su lucha con la ansiedad y el miedo. Su relato le tocó profundamente, porque era un reflejo de su propio sufrimiento en el pasado. Fue entonces cuando Andrés sintió una fuerte necesidad de hablar. Se levantó y compartió su historia de arrepentimiento y sanación, de cómo Dios lo había restaurado y lo había hecho libre de la culpa que lo atormentaba. Sé lo que es sentir que no hay esperanza, que la oscuridad nunca se va a ir, dijo Andrés, mirando los ojos a las personas presentes. Pero les aseguro que hay luz al final del túnel. Si Dios puede sanar mi corazón, también puede sanar el suyo. No importa lo que hayas hecho o lo que hayas vivido. Él tiene un propósito para ti y siempre está dispuesto a restaurarte. Las palabras de Andrés resonaron con fuerza en la habitación. A medida que hablaba, veía lágrimas en los ojos de algunos de los presentes. La gente comenzaba a abrirse, a compartir sus propias historias de dolor y arrepentimiento. Andrés se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su historia, sino que también estaba siendo usado como un canal para la sanación de otros. Desde ese día, Andrés comenzó a involucrarse más activamente en la iglesia y en la comunidad. Empezó a organizar grupos de apoyo, ofreciendo su tiempo y su escucha a aquellos que se sentían perdidos o atrapados en sus propios errores. A través de estos momentos de servicio, Andrés comprendió que parte de su sanación era ayudar a otros a sanar.
Dios le había dado un testimonio de vida, y ahora era su turno de ser un instrumento de esperanza para los demás. Capítulo 6. El cumplimiento de propósito. A medida que Andrés adentraba más en su camino de servicio, comenzó a experimentar una profunda sensación de paz y satisfacción. Cada día parecía más claro que su propósito en la vida no se encontraba en acumular riquezas o reconocimiento, sino en vivir una vida de amor, compasión y servicio a los demás. Era como si su alma hubiera encontrado finalmente lo que siempre había estado buscando, un propósito más allá de sí mismo. Los meses pasaron y Andrés se convirtió en un miembro fundamental de la comunidad. No solo ayudaba en la iglesia, sino que también organizaba actividades comunitarias y programas de apoyo para aquellos que se sentían marginados. A través de estos esfuerzos, vio cómo su vida de servicio estaba impactando positivamente en las vidas de los demás. La gente lo miraba con gratitud, no porque él fuera perfecto, sino porque reflejaba la gracia y el amor de Dios. Un día, mientras compartía un almuerzo con algunos amigos en la iglesia, uno de ellos le preguntó cómo había logrado superar tanto sufrimiento y dolor en tan poco tiempo. Andrés sonrió, agradecido por la oportunidad de compartir su experiencia. No fue rápido ni fácil, comenzó, pero cada paso que di, cada oración que hice, me acercó más a la paz que ahora siento. Aprendí que sanar no significa olvidar lo que pasó, sino aceptarlo, dejar que Dios lo use para algo bueno. Ahora, mi propósito no es solo vivir para mí mismo, sino vivir para Dios y para los demás. A medida que Andrés continuaba en su viaje, comprendió que la verdadera realización no viene de los logros personales, sino de servir a los demás con un corazón genuino y dispuesto. La vida de servicio que ahora llevaba no era solo un medio para ayudar a los demás, era una manera de honrar a Dios, de reflejar su amor y gracia en el mundo. Miró atrás al hombre que era antes de comenzar este camino, y no pudo evitar sonreír. Ese hombre, lleno de miedo, duda y arrepentimiento, ya no existía. En su lugar, había nacido una nueva versión del mismo, una versión que sabía que, aunque todavía tenía mucho que aprender, estaba viviendo su propósito. Y lo más importante, había encontrado la paz en el proceso. Al final, Andrés entendió que la vida cristiana no es un destino final, sino un viaje continuo de crecimiento, servicio y amor. Cada día traía nuevas oportunidades para aprender, enseñar y ser un reflejo del amor de Dios. Y mientras siguiera en ese camino, sabía que siempre estaría bajo la gracia de un Dios que lo había perdonado y restaurado.